Claro, hermano. Un gran saludo y bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este espacio, Live con el Experto. Y bueno, como lo dije anterior, un poco nervioso porque no sé cómo se va a terminar esta conversación. Si es ahí No. Somos colegas, somos profesionales y sé que lo llevaremos a buen término. Y bueno, nada, darte la oportunidad de que expreses lo que sientes en este minuto de gracia. No, bueno, yo más bien agradecido yo contigo. Yo creo que es una experiencia maravillosa porque es una forma de conectar dos profesionales que, dándose cuenta o sin darse cuenta, se unen en un área. Y no todos lo saben y no todos lo utilizamos de la manera, creo que recomendada para nuestros pacientes. O sea, si la fisio y la odontología van de la mano, el tratamiento del bruxismo va bien encaminado. Yo creo que esta idea tuya de enlazar estas dos áreas creo que es fundamental. Y la verdad que te agradezco muchísimo la invitación, más bien. Y me gustaría también estar del otro lado para aprender, porque la verdad es que se aprende más de los consejos del otro especialista. Así que me va a gustar muchísimo ver tu feedback, porque lógicamente aquí es un área donde la relación de tu especialidad con la mía es fundamental. Van totalmente de la mano y bueno, sobre todo en todo lo que relaciona el sistema estomatognático, que es un área muy amplia, que bueno, ya hablarás de esto también. Y mientras tanto se van conectando a la sala, hay muchas preguntas en el directo, te las iré pasando, Rafa, por debajo, ¿vale? Por debajo van a ir pasando preguntas y iremos interactuando y respondiendo según sea conveniente, ¿vale? Fenomenal. Seguiremos un tópico, ¿no? Un ítem que tenemos y lo comenzaremos diciendo qué es, ¿no? ¿Qué es el bruxismo y su definición o su significado, ¿no? Sí, bueno, realmente creo que ahí radica el problema de todo esto, la falta de un conocimiento real de lo que es, ¿no? Si lees un poco la literatura te darás cuenta que no está encasillado en, por ejemplo, como una enfermedad. Hay muchos autores que lo describen simplemente como una característica o un problema que sufre un paciente, pero no como una enfermedad. Y realmente yo creo que es ahí donde está el problema, porque es verdad que ese desconocimiento nos hace a todos no saber cómo encaminar el tratamiento y no saber cómo diagnosticar esta entidad. Yo muy particularmente, a pesar de que sí es verdad que es una entidad y que realmente produce un problema en el paciente, para mí es una patología completa, o sea, es una enfermedad, es algo que lleva al paciente a un sufrimiento, y todo aquello que puede llevar al paciente a un sufrimiento debe ser categorizado como una enfermedad, porque al final es la única manera de darle esa importancia para que el tratamiento no sea simplemente, no, es que me pusieron una férula ahí y yo duermo con ella y eso es todo, ¿no? Y al final es algo bastante más profundo, que va bastante más allá. Y creo que es trabajo nuestro en poder categorizar eso y hacérselo saber a los pacientes, que son al final quienes padecen de esta patología. Sí, los que sufren, ¿no? Los que están ahí constantemente con el dolor. Y está muy bien lo que dices, porque muchas veces era como un síntoma, ¿no? El paciente te decía, no, yo tengo el bruxismo, ¿sabes? Y en realidad es una patología bastante compleja, ¿no? Bastante compleja, porque va más allá de lo físico y de lo articular o muscular, ¿no? Va más allá de eso, ¿no? Que, bueno, seguirás tú. Aquí el experto eres tú, Rafa, ¿eh? No me hagas que yo cuando ya a mí se me va y empiezo a hablar. Es cierto todo lo que dices. Realmente, como toda patología que produce un dolor, empieza siendo por algo físico, ¿vale? Pero ese dolor físico se transforma en un padecimiento que lleva al paciente a tener problemas no solamente de un dolor localizado, sino algo ya que le incapacita, que el dolor ya lleva a un problema psicológico, y todo esto es un ciclo o un círculo vicioso que termina al paciente con un padecimiento mucho más allá que simplemente un dolor, ¿vale? Yo creo que tendríamos que empezar hablando un poco de las relaciones que existen entre esa articulación, que es bastante diferente a la mayoría de las articulaciones que tenemos en el cuerpo, porque es una articulación donde un solo hueso se puede articular con dos otros huesos de ambos lados. Ya por ahí empieza una complejidad mayor que una simple articulación entre un hueso y otro, porque trabaja una parte del cuerpo con la otra parte del cuerpo, es decir, son
dos articulaciones en una sola, que funcionan de manera sinérgica, es decir, entre ellas se produce un movimiento donde es el equilibrio entre una y otra es lo que dan todo el movimiento que produce la mandíbula. Entonces, desde el punto de vista fisiológico o simplemente de anatomía, todas las relaciones que tiene esta articulación con las regiones cercanas, como por ejemplo el oído, hace que muchas veces el paciente nos llegue a nosotros referido por un otorrino. O al contrario, que el paciente vaya primero al otorrino o vaya muchas veces al otorrino no consiguiendo una respuesta, ¿vale? Entonces, me gustaría tratar de enfocar esto desde el punto de vista del paciente. Es decir, ¿cómo sé yo que sufro de bruxismo? ¿Vale? Porque al final, al ser una patología bastante silenciosa, el paciente no siempre se da cuenta que sufre de un apretamiento, más allá de cuando sufre dolor. Entonces, una vez que tiene dolor, hay algo que desencadena una respuesta y dice, vale, algo tengo. Pero no siempre ocurre así. A veces es la pareja quien le dice, oye, rechinas los dientes en la noche. O el mismo profesional, cuando vas a una revisión odontológica de rutina, es quien se da cuenta. Entonces, cuando el paciente no lo entiende como algo que realmente está sufriendo, es difícil hacerle ver lo que tiene y, por supuesto, las consecuencias de esta patología. Entonces, me gustaría enfocarlo desde ese punto de vista, que cómo me siento yo como paciente o qué tengo yo como paciente, tanto de signos como síntomas, para decir, oye, tengo algo. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Vale? Entonces, lo primero que ocurre desde un inicio de la patología, por así decirlo, es que tenemos que entender que cuando ya tiene una manifestación clínica, cuando ya tenemos, por ejemplo, un desgaste dental importante o un dolor, es porque ya la patología ha pasado a un nivel que ya no es el inicio de ella, ya nos está dando manifestaciones, que te pasará a ti también en tu área. Y nosotros como odontólogos, pacientes de ustedes, no vamos al fisio hasta que nos duele. Y es exactamente igual. O sea, al final el paciente, no importa si somos nosotros los pacientes o es un paciente que va al odontólogo, vamos cuando ya tenemos algo que nos manifiesta que realmente hay algo que no está encaminado dentro de la normalidad. Y no debería ser así. No es fácil, porque es una patología que no tiene, o sea, que es muy silente, y cuando empieza a dar problemas es cuando entonces ya estamos con manifestaciones clínicas y que ya el problema ha sido mayor, es decir, ya es posiblemente menos reversible que si hubiésemos acudido a tiempo, ¿vale? Entonces, lo primero que puede sentir el paciente sin ver manifestaciones es dolor, ¿vale? Ese típico dolor de un cansancio muscular, de si es que durante la noche el estrés me hace pues que me duele la cabeza, que tenga dolores en la región temporal o que tenga dolores a nivel de la porción anterior del oído, ¿vale? En la región preauricular. Es muy común, es un dolor muy poco localizado, ¿vale? Es un dolor que al ser muscular ocupa toda una cadena, una región, que es difícil que el paciente te diga, me duele aquí, sino siente un dolor que realmente siempre lo están categorizando como algo muy general y que no pueden localizar. Entonces, no siempre acuden al odontólogo, no siempre acuden al odontólogo general o al especialista, y a veces nosotros como odontólogos tampoco lo vemos desde un inicio, y también es la idea de abrir un poco la mente, que cuando el paciente nos llega a la consulta no solo son caries, hay un mundo mucho más allá que tenemos que valorar, y enfocándonos en esta área, pues el bruxismo lo sufre un alto porcentaje de la población. Sí, hay una estadística que dice que es casi el 70%, es como un dolor lumbar, ¿eh? El bruxismo y el dolor lumbar van muy de la mano en esa estadística que dice que, bueno, todos alguna vez sufriremos de ese signo, ¿no? De esa sintomatología que es el bruxismo, y de verdad es súper interesante la información que estás dando por eso, ¿no? Por sentirte como paciente y decir, mira, ¿cómo lo siento, no? ¿Cómo lo sufro? Y si es ese dolor lateral en la cara. De hecho, muchos pacientes de fisioterapia que vienen, por ejemplo, conmigo o a la clínica, han ido al odontólogo luego,
Porque refieren es dolor cervical al final, ¿no? O refieren un dolor cervical o mucha carga en el cuello y tal, y al final es que no saben que apretan, ¿no? No saben que están ahí todo el día en tensión. Entonces, y de ahí surgiría, ¿no? ¿Qué tipo de bruxismos podemos encontrar, ¿no? En la abundancia de esta patología. Sí, mire, es importante lo que estás diciendo. Muchos pacientes que tienen dolor cervical, realmente su problema de base es un apretamiento o el bruxismo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Toda la musculatura cervical, muscular y facial están bastante relacionadas entre sí. O sea, las fascias que recubren toda esta musculatura están muy unidas. Por tanto, se relaciona mucho lo que pasa a nivel de la musculatura masticatoria con la musculatura cervical, con los trapecios, con los escalenos, y el paciente produce o manifiesta dolores alejados de la zona real del problema, y es al final el inicio de este problema el que no hemos sabido diagnosticar, ¿vale? Y el bruxismo tiene dos grandes ramas o dos grandes grupos donde encasillar este tipo de patología. Podríamos denominarlas como céntricas y excéntricas. Es decir, céntrica es aquel paciente que aprieta y solo aprieta, ¿vale? Se mantiene con un apretamiento constante, pero nada más mantiene ese apretamiento, que puede ser constante o no, durante la noche. O sea, puede ser de apertura y cierre o de apretamiento constante, ¿vale? Y el otro tipo de bruxismo, que es el bruxismo excéntrico, que además de apretar, porque todos los bruxismos son de apretamiento, tiene movimientos. Es decir, además de apretar, hay un movimiento donde es cuando se escucha ese rechinar de los dientes. Cada uno de ellos, o sea, es decir, la manifestación céntrica y la excéntrica, tienen características similares que hacen que el paciente tenga la misma sintomatología, pero otras tantas muy diferentes. A pesar de que el céntrico se considera como una entidad bastante menos lesiva, o sea, bastante menos molesta y que produce menos alteraciones, yo no estoy del todo de acuerdo. A mi punto de vista, cualquier patología que produzca menos signos, pero que siga produciendo la enfermedad, para mí es peor, porque el paciente se da cuenta mucho más tarde, y al no tener manifestaciones clínicas, es más difícil de diagnosticar. Entonces, ese paciente que aprieta, pero que no tiene movimientos, no tiene desgastes dentales. Es posible que no tenga sino pequeñas fisuras muy discretas en el esmalte dental, porque ese apretamiento lo que produce es sobrecarga y el esmalte se comporta como un cristal. Esa sobrecarga llega un momento donde empieza a hacer pequeñas microfisuras, y esas microfisuras tienen que ser muy bien evaluadas. Es decir, el odontólogo debe estar bien capacitado en el diagnóstico de esto para poder catalogar que ese paciente está sufriendo, bien sea de bruxismo céntrico o bien sea de bruxismo excéntrico, que es bastante más sencillo. Ese paciente que ya no tiene las cúspides dentales, los dientes están aplanados, tiene un movimiento que ha hecho que el desgaste dental sea tan evidente que cualquiera, no un profesional, ya es fácil de ver. O sea, el mismo paciente se da cuenta, oye, tengo los dientes muy desgastados, yo sufro de bruxismo, ¿vale? Entonces, para mí el bruxismo céntrico es bastante más complejo, porque al ser más difícil de diagnosticar, lógicamente no lo tratamos a tiempo, ¿vale? Claro. Estas dos entidades, no del punto de vista dental, sino del punto de vista muscular, producen una gran alteración de la articulación, porque dentro de la articulación hay algunos grupos de músculos, como los pterygoideos laterales, que unos de ellos, una parte de ese músculo está insertada en esqueleto, o sea, en una porción netamente esqueletal, que produce como inserción en una porción fija y otra inserción en una porción móvil, que permiten cierto movimiento. Pero otra parte de ese músculo, el vientre superior, que es el más pequeñito, se inserta directamente en el menisco, o sea, en el disco articular. Y es ahí donde está el problema en el bruxismo. A diferencia de, por ejemplo, las articulaciones, como por ejemplo el hombro, la rodilla, el codo, que tienen una porción de protección cartilaginosa para que no haya contacto hueso con hueso, esa porción está firmemente unida a uno de los huesos o fija a la superficie articular sin tener movimiento. Es decir, es un colchón que está en el medio de dos superficies que impide ese roce. En la articulación temporomandibular tenemos un menisco que se comporta diferente porque es completamente móvil.
Es decir, hay un músculo, una porción de ese músculo que puede desplazar a ese menisco aunque el hueso no se mueva. Y es ahí donde empezamos a tener patología interna de la articulación, como dislocación del menisco y patologías que ya comprometen anatómicamente a esa porción de la articulación, en este caso el menisco. Y ya no estaríamos hablando de una patología que se trate no quirúrgica. Podríamos pasar a un estadio quirúrgico, ¿vale? Es ahí donde no queremos nunca llegar. Exactamente. De hecho, son patologías que se complican cada vez que va evolucionando, ¿no? Su evolución siempre es a peor, nunca involuciona, digo, yo siempre se lo digo a la paciente. Es una patología que tienes que tratar a tiempo, ir a un especialista, como lo han comentado en el chat. Dicen que, claro, el especialista tiene que darse cuenta de cómo están esas cúspides, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico a tiempo e intentar corregirlo. Exacto. Te envían saludos desde México. Es un compañero, un fisioterapeuta que dice que sabes mucho, o sea que la explicación le está gustando. Un saludo porque está en México y están allí conectados. Dicen, doctor, ¿puede el bruxismo provocar la rotación de los dientes? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Ahí ya te lo dejo a ti. Los dientes ya... A ver, realmente cualquier sobrecarga sobre cualquier órgano dental puede producir movimiento. Es difícil que sea un movimiento de rotación, pero sí puede producir desplazamiento. Es decir, hay que ir a la raíz del problema, y para mí la base fundamental en el diagnóstico del bruxismo es la estabilidad en la mordida. Vale, más allá que enfocarnos en un tratamiento, primero hay que enfocarnos en cómo diagnosticar y qué problemas realmente produce, cuáles de esos problemas son realmente serios y cuáles de ellos son simplemente eso que nos despierta la visión para poder decir vamos a entrar en un tratamiento para esto. Y la estabilidad oclusal, la estabilidad en la mordida es fundamental. La estabilidad en la mordida podríamos intentar hacer una analogía con utilizar, por ejemplo, un zapato de tacón alto y utilizar en el otro pie un zapato de goma pequeño. Vale, esa inestabilidad siempre va a producir alteraciones en las articulaciones. Y lo mismo ocurre a nivel odontológico en el sistema estomatognático. La estabilidad en la mordida es fundamental. La pérdida de un simple diente, que parece que no es importante porque tenemos 28, 32 en el mejor de los casos, y bueno, es que ya perdí un diente y realmente es uno. Ahí tengo otros cuantos con los cuales funcionar. Y ese es el inicio de una patología, ¿vale? Los dientes vecinos a la zona empiezan a producir un desplazamiento, el diente antagonista empieza a salirse y entonces inconscientemente empezamos a masticar del lado contrario. ¿Por qué? Porque es más eficiente. Y al ser más eficiente utilizamos una sola articulación 70% y la otra un 30%. Entonces esa sobrecarga unida a un apretamiento dental va a producir una alteración mucho mayor que simplemente un apretamiento. Entonces la estabilidad oclusal, la estabilidad en la mordida, viene dado por tener siempre el número de dientes ideal, máximo, para poder producir una función sin tener alteraciones en el grupo vecino de dientes. Entonces una pérdida dental prematura debe ser tratada a tiempo, bien sea por un odontólogo rehabilitador, por un cirujano colocando implantes o con unas prótesis. ¿Para qué? Para que se devuelva la función de ese diente perdido. No es solamente devolver anatómicamente el diente, es devolver la función a ese órgano que se perdió, porque no es solo un diente, es un órgano que está compuesto por muchos tejidos y produce o tiene una función bastante importante. Y a pesar que tengamos 28 o 32, pues hay que darle la importancia que ellos se merecen. Que se merece, ¿no? De hecho, ahí, bueno, esto ya es un tema más técnico, ¿no? Pero igual se comenta que es la capacidad que tiene de alterar la falta de dentadura, o en este caso de 1 o de 2 o de 3 o de la dentadura completa, la capacidad que tiene de alterar biomecánicamente la postura, ¿no? Ahí sí. Hay evidencia, bueno, hay estudios que han demostrado que la postura alterada puede traer un problema temporomandibular o cervical o cervicocraneal, pero a su vez también puede ocurrir lo contrario, que una pérdida dental pueda generar un desequilibrio osteomuscular, ¿no? O pérdida de la postura o de alineación o simetría a los que están escuchando. De hecho, es una de las preguntas que está, y la voy a poner allí, que preguntan si mi bruxismo puede venir de mi mala postura, ¿no?
Eso ya el experto se encargará de dar su criterio a ver cómo lo manejamos. Ya, es difícil poder saber cuál de las dos pudo haber producido el problema. Es decir, es verdad que la alteración en el sistema masticatorio, bien sea por pérdidas dentales o por mal posición dental, nos lleva a utilizar, a funcionar en posturas diferentes a lo habitual. Incluso nosotros vemos al paciente tumbado, acostado, y tú acostado o tumbado no muerdes exactamente igual que cuando estás sentado o cuando estás de pie. Ya por ahí empieza un pequeño problema. Entonces, un paciente que tenga una alteración en el sistema masticatorio sí va a tener alteraciones desde el punto de vista postural. Y lógicamente esas alteraciones posturales, mientras más dientes pierdes, el cambio postural es mucho mayor. Si hay mucha pérdida dental, ya la masticación no es con los dientes posteriores, por ejemplo, sino con los dientes anteriores, y vemos a esos pacientes que tienden a utilizar musculatura masticatoria para producir un movimiento que no es lo habitual. Y eso siempre va a conllevar alteraciones musculares, bien sea a nivel cervical o incluso de músculos que son solamente estabilizadores del cuello y que los estamos utilizando para poder llevar la mandíbula a otra posición y el cuello a otra posición para poder masticar de manera eficiente. Entonces, a esa pregunta es difícil saber cuál fue primero, pero también es verdad que están altamente relacionados, tanto la postura con el posible apretamiento como al revés, ¿vale? Ese apretamiento, hacer cambios posturales, que es lo más habitual, Sí. De hecho se evalúa, en fisioterapia se evalúa mucho la oclusión, ¿no?, del paciente, a nivel no odontológico, sino biomecánico, ¿no?, de apertura y cierre, para valorar en realidad el funcionamiento que tiene, ¿no?, o cómo se relacionan las estructuras adyacentes. Podemos decir, te preguntan, Duni, dice cuántos bruxismos hay, ya eso lo comentó el doctor anteriormente, hay dos tipos de bruxismo, excéntrico y céntrico, ¿no? Sí. Y ahora te pregunta que la mordida abierta puede tener relación con el bruxismo. Yo creo que es parte de eso. A ver, el gran problema de la mordida abierta es que no hay un contacto en el sector anterior. Vale, tenemos una sobrecarga en la parte posterior y como toda alteración masticatoria o de posición dental puede conllevar a que para poder funcionar de manera correcta tengamos que hacer un exceso o una sobrecarga en el uso del sistema masticatorio muscular. Sí pudiese llevar o conllevar a que ese apretamiento sea no solamente para poder funcionar cuando estamos comiendo, sino que al momento del sueño, que es cuando más apretamiento podemos producir, tengamos ese exceso o esa sobrecarga a nivel muscular. Y existe una relación bastante demostrada entre incluso los pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño con el bruxismo. No todos los pacientes bruxistas sufren de apnea obstructiva del sueño, pero casi un 90% de los pacientes con apnea obstructiva del sueño leve tienen manifestaciones clínicas ya de bruxismo. Entonces, la apnea obstructiva del sueño, que sí está catalogada como una patología y que produce alteraciones cardiovasculares en el sistema de vida del paciente, es decir, alteraciones ya severas, se diagnostican en un principio por un bruxismo o por manifestaciones clínicas de ese bruxismo. Entonces, esa relación entre el odontólogo y todo aquel profesional que está dentro del tratamiento de las apneas obstructivas del sueño se está desarrollando últimamente con un énfasis mucho mayor, porque realmente se ha demostrado que ese paciente con apnea obstructiva sufre de bruxismo y es el odontólogo el primero que se debería dar cuenta y el que se tiene que dar cuenta de esta patología. El especialista. Eso sí es verdad, la primera atención debería venir desde el odontólogo. Sí. Pero ocurre que el paciente tiene que ir primero al odontólogo, ¿no? Sí. Es como todo, ese círculo es el que complica Sí. el cuadro clínico. O sea, cuando el paciente ya llega a ti, posiblemente ya tenga una patología instaurada que, aunque pueda ser reversible, ya le está manifestando problemas. Es muy raro un paciente que acude simplemente a una revisión a ver si tengo bruxismo. Realmente no me ha pasado. Pero hay muchos pacientes que van a un control para hacerse, por ejemplo, vengo a una valoración y a hacerme una limpieza.
Entonces, a pesar de que no seas tú quien va a tratar al paciente desde el punto de vista del bruxismo, si eres un profesional que aunque solamente vas a hacer una limpieza, estás en toda la capacidad de poder ver manifestaciones clínicas del mismo y poder saber a quién referir. Y es ahí donde tenemos que saber como profesionales, no lo voy a tratar, pero sé a quién debo referirlo. Tengo muchos colegas que es verdad que tratan al paciente con bruxismo, con férulas, y ahora hablaremos un poquito de las férulas, pero se olvidan de la otra relación, que es la relación de esta conversación. No solamente eliminando ese contacto diente contra diente, siempre vamos a ser capaces de eliminar el bruxismo o las manifestaciones musculares del bruxismo. Entonces, muchos pacientes son referidos para hacerse una férula, y a veces no solamente la férula, es el tratamiento completo de hecho, ya estamos en esa preguntita, que si el bruxismo tiene cura. Yo no sé si ves el sticker. Rafa, ¿tú ves el sticker que aparece en la pantalla? No, no lo ves. No. Vale. Ok, bueno. Preguntan si el bruxismo tiene cura. Yo creo que ya estás hablando en ese tema, ya entraste un poco en el tratamiento de la patología. Y bueno, no sé si cura como tal, ¿no? No sé si cura es lo que hay que hablar sobre el bruxismo, pero sí tiene tratamientos y tratamientos bastante efectivos, ¿no? Desde el punto de vista odontológico darás los necesarios, ¿no? Para corregir o para intentar corregir esta disfunción. Sí, a ver, la palabra cura es complicada en este tipo de patologías. El problema del bruxismo es que ese apretamiento se ha demostrado que produce incluso liberación de endorfinas a nivel central, y que al paciente o al cerebro de ese paciente le produce placer ese apretamiento. Entonces, a pesar de que no es algo que nos produzca placer porque tenemos dolor, nuestro cerebro se mantiene en un apretamiento constante. Entonces, sí hay pacientes que han dejado de tener bruxismo, ¿vale?, cuando es detectado a tiempo, pero es bastante complicado que se elimine por completo el hábito. Por tanto, empezamos a intentar hacer un tratamiento basado en que la patología no vaya más allá de lo que ya está. Como lo comentabas tú hace un rato, la patología, cuando ya el paciente te llega, posiblemente ya tenga un estadio donde no podemos revertir el daño hecho, pero sí podemos impedir un daño mayor. Y lo que siempre se ha hablado de la medicina, pues si no puedo causarle al paciente una mejoría, por lo menos no causarle más daño. Y el no hacer un tratamiento puede ser igual de dañino como hacer un tratamiento inefectivo. Es decir, el tratamiento como tal que hacemos desde el punto de vista odontológico de las patologías articulares no quirúrgicas es la utilización de férulas para ayudar a que la descarga del apretamiento sea sobre un aditamento, en este caso acrílico, plástico, y que se distribuyan las fuerzas sobre ese aditamento y no sobre el órgano dental, y lógicamente todas aquellas alteraciones que produce ese apretamiento. Pero cuando ya llegamos al tratamiento de férula, y a veces me llega mucho a la consulta donde al paciente le faltan 4 o 5 dientes y tiene un bruxismo. Entonces, ¿qué estamos tratando? Estamos tratando el bruxismo sin tratar la base, que es la estabilidad en la mordida. Entonces, no estamos siendo efectivos en el tratamiento. El tratamiento tiene que ir enfocado inicialmente en estabilizar la mordida, en devolverle al paciente la anatomía que tenía antes de perder esos órganos dentales, y a partir de allí podemos sentarnos a poder tratar una entidad o una patología que le está produciendo un problema a partir de esa inestabilidad en la mordida. Entonces, creo que debemos enfocarnos muy bien en que debemos devolverle al paciente esa estructura ausente o esas estructuras ausentes para que pueda funcionar de manera correcta. Y a partir de ese funcionamiento correcto, entonces sí, enfocarnos en ese tratamiento que puede ser en varias fases, es decir, podemos tratar una patología articular no quirúrgica que tiene mucho dolor en un momento inicial, estabilizar luego la mordida para luego mantener un paciente en control, es decir, que no vaya a más, pero siempre estabilizar, porque si no vamos a producir siempre un problema. Entonces, sí, el punto clave es eso, ¿no? Bueno, como lo mencionaste antes, la importancia que tiene la oclusión en esta patología, ¿no? Lo importante que es estabilizar la articulación antes de hacer cualquier otro abordaje, ¿no? Totalmente. Bueno,
es súper importante. Te preguntan que si la aplicación como método de tratamiento, la aplicación de Botox en los músculos de la masticación podría ser válido, ¿vale? Ese tratamiento podría ser una opción. Sí, realmente sí. A ver, esta sobrecarga muscular puede ser tratada con aplicación de, en este caso, farmacología que disminuye la relación de contractura, porque a nivel farmacológico podemos disminuir esa contractura a nivel de la placa motora. Pero también es verdad que si nosotros no nos enfocamos en la raíz del problema, la simple aplicación de, por ejemplo, en este caso Botox, no te va a dar el resultado efectivo. Todas aquellas terapias que puedan ser coadyuvantes, es decir, que puedan ayudarnos, además de devolverle la función al paciente, y que nos puedan ayudar a disminuir esa contractura, bienvenida sea. Y a lo mejor aquí me acribillarán algunos. No, al ser científicos, claro, posiblemente claro, la paramedicina, es decir, aquellas terapias que no son científicamente demostrables, podrían no considerarse como una terapia efectiva. Pero si a mí me viene un paciente que tiene alteración neuromuscular y que la verdad es que, por ejemplo, con punción seca o con acupuntura se ha sentido bien y ha mejorado, creas o no creas en ello, si el paciente se siente mejor, adelante con ello. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no darle al paciente ese componente que puede ser real, pero que puede no serlo? Y ese componente psicológico o incluso físico real le está produciendo un beneficio. Entonces, yo creo que no debemos cerrarnos, debemos más bien abrirnos a todo aquel tratamiento que pueda ayudar a nuestro paciente, que en este caso pueda sufrir de bruxismo o de cualquier otra patología. Exactamente, lo comento entonces, bueno, vamos en concordancia o en coherencia con todos los lives que realizo, porque los profesionales siempre estamos de acuerdo en que se trata al paciente como un ente biopsicosocial, ¿no? No solamente como un dolor o como una patología o como una enfermedad, sino como un ente global. Y bueno, estamos abiertos a esos tratamientos que, aunque no tengan mucha evidencia en lo científico, puedan traer resultados en tu práctica clínica, ¿no? Que ya es válida en tu evidencia personal. Bueno, un saludo a una colega, trabaja contigo, Romina, está conectada. Te manda una manito, así que te está escuchando. Un besote. Vuelve a preguntar Gaby. En todos nuestros pacientes, ¿ves? Porque la ortodoncista, ¿no? Por supuesto. O sea, al final, esos dientes en una mala posición, es ella quien los puede devolver, y ese tratamiento puede ser tan efectivo como no necesitar nunca un tratamiento no quirúrgico de la articulación, solamente devolviendo al paciente a esa anatomía y función normal. O sea que, exactamente. Totalmente. Además de ser tu ortodoncista estrella, es la que hizo posible este live. Fue el lazo de unión, y yo tengo que agradecérselo porque es una gran amiga también, y que, bueno, que tiene que pasar por la consulta de vez en cuando. Que no se le olvide, ya me verás por ahí. Cuando quiera, Rafa, por supuesto que sí. Mira, Gaby te pregunta, la chica que preguntó sobre la toxina botulínica, pregunta que ella ha tenido pacientes que refieren que el uso de la férula, en vez de mejorarlo, les produce más sobrecarga o más dolor en la articulación. Sí, pasa mucho. A ver, el problema no es la terapia que utilizamos, el problema es el absoluto conocimiento o no de la terapia que utilizamos, ¿vale? No porque utilicemos el tratamiento ideal nos va a ir bien. Tenemos que conocer ese tratamiento y tenemos que saber cómo se realiza y cuáles son las fases de ese tratamiento para que tengamos éxito. En nuestro recorrido profesional empezamos no sabiendo absolutamente nada, para cada vez darnos cuenta que sabemos menos, ¿vale? Entonces, ese subir profesional no es más que un ensayo y error de conocimiento y desconocimiento. Entonces, hay muchos profesionales que hacen férulas, ¿vale? Hacer férula no es el tratamiento, es cómo yo voy a hacer la férula, qué tipo de férula, cuántas veces veo al paciente otra vez después de la colocación de la férula. Es muy normal que el paciente, el día de la instalación de la misma, el día de la instalación de la férula, incluso los días posteriores, tenga más molestia que el día que vino a consulta contigo. ¿Y por qué?
el típico, me compré mis zapatos nuevos, son muy bonitos y molestan. Entonces, el paciente tiene que adaptarse a algo con lo cual, te lo digo como paciente, no es cómodo desde el inicio, porque no estás acostumbrado a dormir con algo en la boca, y menos algo que es rígido, que va unido a tus dientes, y los primeros días hay un exceso de sobrecarga muscular que debe ser así, pero debe ser controlada. Es decir, la finalidad de la férula es cansar a la musculatura que está produciendo una contractura que no tiene ninguna función ni ninguna lógica, hasta que desde el punto de vista muscular ese cansancio produzca una relajación. Es decir, el paciente que te viene con una alteración neuromuscular y que muerde de más, o sea que tiene un apretamiento, muy posiblemente muerda en sitios donde no deba morder, es decir, que está alterada la posición en donde está mordiendo. Cuando le ponemos la férula, empezamos a una lucha entre esa musculatura que está adaptada a morder y a jugar durante la noche con esos movimientos dentales, y ahora estamos luchando contra ella. La vamos a sobrecargar desde el punto de vista profesional y con conocimiento de la misma, para que luego vaya a una posición ideal y a partir de ahí empezar a hacer ajustes y adaptación de esta férula. Entonces, el tratamiento de fui al odontólogo, me tomó unos moldes, me puso una férula y me mandó para casa, no está bien, no es correcto, produce más problemas que beneficio. Entonces, hay que tratar a nuestros pacientes con conocimiento. Hay muchos profesionales que no entienden que tenemos un techo y hay que conocerlo. Yo sé lo que sé, pero sé aún más lo que no sé. Y el saber lo que no sé me permite tratar a mi paciente mucho mejor. Porque cuando yo le voy a hacer a mi paciente algo que no sé hacer, le estoy produciendo un problema. Y no hay nada más bonito que poder referir a un paciente y que luego el paciente te llame y me diga, doctor, gracias porque me siento muy bien. Porque a pesar de que usted no sabía hacer este tratamiento, me supo canalizar. Y al final la base fundamental de esto es que nuestros pacientes estén bien, contigo, conmigo o con un tercero, pero que estén bien. Entonces, o formarnos mejor en esta área, que no es sencilla, que es bastante compleja, o referir. No pasa nada con referir. Referir es parte de nuestra capacitación, es saber qué hacer cuando no está dentro de nuestras manos el tratamiento. Sí, forma parte de la ética profesional, ¿no? Y de esa responsabilidad que tenemos con los pacientes, ¿no? Que son pacientes, ¿no? Hay una preguntita que pregunta si un niño de 8 años puede tener bruxismo. O sea, ¿el bruxismo tiene edad o...? Sí y no. A ver, como cualquier patología, no tiene una edad como tal de inicio. Es verdad que en los pacientes que tienen dentición temporal o dentición mixta, no se categoriza el bruxismo como tal porque están en un momento de cambio. En ese momento de cambio hay dientes más grandes, dientes más pequeños, en posiciones no del todo definidas, y eso puede hacer que el paciente, en este caso 8, 9, 10, 11 años, tenga un apretamiento que suele ir disminuyendo a medida que ya se estabiliza la mordida, y una vez que esté estable, muy posiblemente el paciente deje de producir ese apretamiento. Vale, perfecto. Bueno, te dicen, o sea, sí, te están respondiendo, o sea, la pregunta de la férula te dice que si la férula debería ajustarse o revisarse al cabo de un tiempo. Sí, por supuesto. Mira, no hay un tratamiento como tal en cuanto a categorizar o a protocolizar esto. Yo suelo colocar la férula y ese día hacer una estabilización inicial de su mordida, y veo al paciente a los 15 días, luego vuelvo a verlo al mes y luego vuelvo a verlo a los 45 días. ¿Qué me permite esto? Me permite ir dándome cuenta en periodos cortos de tiempo si lo que estamos haciendo produce o no algún cambio beneficioso en el paciente. Y luego, que ya está totalmente adaptada, después de estas 3 o 4 citas, suelo ver al paciente, dependiendo de la patología, trimestral, semestral o anual. No podemos olvidar que la férula es un aditamento plástico y que es más débil que los dientes. Es decir, que con el tiempo se va a desgastar, y eso tiene que saberlo el paciente y el doctor. Al irse desgastando puede producir pequeñas zonas donde vamos nosotros a guiar la mordida, y esto debemos evitarlo.
Entonces, siempre debe haber un control de los pacientes yo no recomiendo que sea más tarde de un año, y incluso me atrevería a decir que más tarde que cada 6 meses, porque esos cambios pueden producir alteraciones. En pacientes que están muy bien, de repente te dicen, es que no sé, ahora me siento mal. Y es difícil hacer una nueva férula y que le produzca las mismas características en cuanto a la sintomatología positiva al paciente. El típico, ya estoy acostumbrado a esta y ahora me pones una nueva y me siento mal. Es más fácil, más económico, más rápido y mejor para el paciente ir mejorando las características de esa férula durante la vida útil de la misma. Exactamente. Muy, muy excelente y amplia la respuesta. Yo creo que no hay duda del uso. Y sale una pregunta, son stickers. A mí me gustaría saber por qué no los ves, si los tendrás desactivado o algo. Es un sticker que va saliendo de unas preguntas que hicieron por el directo o por las historias. Sí, voy viendo y pregunta abajo, pero vale, no veo un sticker grande, ¿no? Tiempo. Claro. Preguntan si de verdad funciona la férula de descarga, ¿no? O la férula de oclusión. O sea, ¿funcionan? Sí, a ver, sí funciona. Vale, es el tratamiento ideal, no quirúrgico, de padecimientos o patologías como el bruxismo, en manos correctas. Vale, es decir, en un profesional que está capacitado para esto, la férula es una herramienta indispensable para que esta sobrecarga no produzca mayor manifestación. ¿Se produce relajación muscular solo con el uso de la férula? En la mayoría de los casos sí. Vale, te soy sincero, los pacientes que durante ese periodo inicial disminuyen la contractura y eliminan por completo los puntos gatillo o eliminan los dolores a nivel muscular, no suelen necesitar la relación odontología-fisioterapia. ¿Por qué? Porque simplemente estamos en un estadio muy inicial donde esa contractura, solo con el aditamento y bien tratado, disminuye por completo. Otros tantos no son así, otros tantos tienen un componente neuromuscular bastante agresivo o que tiene mucho más tiempo, está cronificado. Entonces hay unas zonas más fibrosas a nivel muscular que es difícil solo con el tratamiento de férula eliminarlo, ¿vale? Entonces, con una palpación muscular podemos darnos cuenta de ciertas zonas, pero es verdad que el tratamiento como tal es de ustedes. Es decir, yo puedo darme cuenta qué grupo muscular está contraído, incluso grupos musculares difíciles de palpar como los pterigoideos. La capacidad de tratamiento no viene de mi lado, viene del lado del fisioterapeuta, y entonces es allí donde esa relación empieza a ganar ahí es donde vamos. Casualmente entró una preguntita ahí, la debes tener. ¿Qué opinas tú como doctor? Ya sabemos que estás súper de acuerdo con esta relación interdisciplinar, ¿no? Pero ¿qué opinas del tratamiento de técnicas manuales ortopédicas sobre, exclusivamente lo ponen allí, no sé por qué, C2 para el bruxismo, ¿vale? Sí. Y bueno, ya lo estás diciendo, ¿no? Somos los profesionales encargados, ¿no? Exactamente, incluso del punto de vista tanto fisioterapia como incluso osteopatía. Exacto. Cualquier componente que pueda ayudar a la posición correcta y a la función correcta del sistema esquelético y muscular va a producir, por supuesto, un beneficio que al final va a repercutir positivamente en el tratamiento del bruxismo. Siempre. Realmente a nivel cervical hay mucha contractura, mucha sobrecarga postural que después del tratamiento con fisio el paciente vuelve sin ninguna patología. Entonces, sí, sin ningún síntoma, ¿no? Fundamental. Exacto. Bueno, hay otros stickers, dicen: ¿en qué etapa del tratamiento del bruxismo puedo asistir al fisioterapeuta? Yo creo que está bastante hablado. Yo creo que al odontólogo, ¿no?, o al especialista darse cuenta de que existe o hay señales, signos de bruxismo, inmediatamente referir, y el fisioterapeuta actuar con técnicas manuales, osteopatía, ya ven, lo dijiste, con la técnica que ayude a reequilibrar todo lo que es la estructura, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya que entraste, claro, desde el punto de vista odontológico, ¿crees que se cumple esa relación interdisciplinar? Yo sé que tú como director, fundador de la Clínica Ávila, ¿no?, tengo entendido que tienes esa relación, pero ¿tú crees que se cumple a nivel general? No, realmente no.
sea, no sé si es por desconocimiento, porque es verdad que durante nuestra formación odontológica no se trata tanto esa relación, ¿vale? Y eso es un error, una crítica constructiva dentro de la formación. Pero no deja de ser una excusa, porque luego con la formación continua tú tienes que ir poco a poco enfocándote en lo que realmente vas a tratar, ¿vale? No ser un todero. No se cumple, lamentablemente para mí. Tiene que cumplirse. Esta relación es fundamental para el tratamiento de las patologías articulares y el bruxismo. Debería cumplirse, pero yo creo que va más por el desconocimiento del odontólogo para el tratamiento de esta entidad y del conocimiento de lo que ustedes pueden aportarnos que el no querer hacerlo. Es simplemente eso. Es una relación de desconocimiento. Está muy bien que acotes eso de el no querer hacerlo, porque sí ocurre con otros profesionales. Sí. Y se nota es bastante marcada la diferencia. Con los odontólogos casi nunca, o sea, siempre que se conversa o se entabla una conversación directa con un odontólogo, el odontólogo cede. De hecho, muchas veces han dicho, oye, mira, no sabía que como fisioterapeuta podías abarcar muscularmente esta zona o el sistema estomatognático. Vale, hay muchas cosas que por desconocimiento o por falta de información, para denominarlo así, no ha llegado, y eso se agradece que profesionales como tú y como muchos entiendan que la relación existe y que se debe mantener, ¿no? Totalmente. Mira, he leído uno de los stickers que van pasando muy rápido y no me doy cuenta. Uno de ellos preguntaba dónde me formé, y que simplemente por hacer una pausa, yo me formé en el Hospital de los Magallanes de Catia. Es un hospital que queda en la capital de Venezuela. Es mi casa, la extraño con la vida. Es un hospital que me dio todo, y no sé si hay alguno de los profesionales que estudiamos ahí, o de los que ya nos hemos graduado, o de los residentes, pero es mi segunda casa. Y bueno, desde aquí un saludo enorme y mucho cariño. Ojalá las cosas mejorasen para que el hospital vuelva a ser lo que fue en su momento. Sí, tremendo hospital, ¿no? Tremenda experiencia estar ahí, ¿no? Me imagino. Sí. Y sí, fue una pregunta, te lo hizo Consulta Saludable, que es una cuenta bastante que apoya. Dice que te recuerda, o sea, que te conoce porque referías pacientes. Pues mira. Ahí, así que estamos en presencia del veredicto, ¿no? De que sí es verdad que el doctor Rafael Ceballos refiere a sus pacientes a los fisioterapeutas. Sí. Así que bueno, nada, Rafael, aunque no lo parezca, llevamos 52 minutos conversando acerca de este excelente tema. Estoy sumamente agradecido, de verdad. Ha sido una hora que se pasó corta y que me encantaría repetirla 1000 veces, sobre todo en otras áreas, ¿no?, que se desconocen, no solamente el bruxismo, y seguir conversando y compartiendo a través de este canal, de este perfil, y bueno, motivarte a ti, que lo haces excelente, a que abras tu perfil también, y que empieces ahí a difundir información. Seguro. Y le des vida. La verdad es 2 minutitos para ti, para que te despidas, digas lo que sientes y esto. La verdad que yo primero estoy muy agradecido contigo por la oportunidad, y porque estos 50 minutos han sido súper amenos. Es como hablar con un amigo. Realmente es una conversación como si estuvieras aquí. Estamos hablando de un tema que nos apasiona, y al final el tiempo pasa bastante rápido. Sí. Agradezco muchísimo no solamente la invitación, sino lo que estás haciendo. Creo que es una herramienta fundamental, no solo para unificar conocimientos entre los profesionales, sino para que alguno que otro paciente esté por allí pueda entender el camino que debe seguir y que llegue a un profesional que le pueda ayudar. Lo digo como paciente bruxista, porque sufro de bruxismo. Mi férula es mi mejor amiga, porque al final nos ayuda mucho. Y creo que debemos saber que tenemos una responsabilidad como profesional, y que tenemos que saber cómo canalizar a nuestros pacientes para darle el tratamiento ideal. Excelente.
excelente, excelente, y muchas gracias, agradecido por tus palabras, de verdad. Y bueno, esto está hecho para eso, ¿vale? Para seguir evolucionando, creciendo e intentar acercarnos más a esos pacientes que necesitan la ayuda. Así es. Nada, súper agradecido. Recordarte que este live con el experto va a quedar grabado 24 horas, ¿vale? En mi perfil, en el perfil de Fisio Vanguardia, y luego va a estar en el canal de YouTube, o sea que lo pueden ver las veces que quieran, las personas que quieran, y lo compartiré contigo para que le des su difusión en caso de que alguien te lo pregunte o lo quieras difundir, ¿vale? Perfecto. Agradecido 1000 veces. Te espero una próxima vez y espero verte en mi clínica. Seguro. O tú verme en la tuya, porque me hace falta. Vale, Rafa, muchas gracias. Que todo vaya bien. Descansa. Cuídate, adiós.